las instó a trabajar en un verdadero sistema de rehabilitación social de adicciones. Ahora escuchamos al asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Todas las personas es muy doloroso. Es doloroso porque afecta a la persona como tal, afecta a su familia, afecta a la familia ampliada, afecta a la comunidad y por lo tanto también afecta al desarrollo del país. Por eso creo que es importante el que podamos tratar y a futuro poder aprobar esta ley. Ya el asambleísta Pepe Serrano expuso con suma claridad y precisión sobre lo que está tratando este proyecto de ley. Y en este sentido, yo también remarco que el problema de las drogas es un problema de salud pública y como tal es lo que debemos darle un tratamiento. Y en este aspecto, obviamente se tiene que dar desde dos ángulos. El uno, y que es el fundamental y el que muchas veces no se lo hace, que es el preventivo. Cuando nosotros prevenimos las cosas y actuamos en función de lo que va a venir, ahí vamos a tener resultados positivos con respecto a lo que estamos luchando. Sin dejar de lado también lo curativo. Pero si nosotros atacamos fundamentalmente en lo preventivo, pues lo curativo será muy poco lo que tengamos que responder. Por la vinculación que tengo con el Seguro Social Campesino, muchas veces se piensa que el mejor médico es el que tiene en la fila 100, 200 pacientes, y que aquel médico que no tiene a ningún, o tiene uno o dos, es el mal médico porque no van allá. Pero si nosotros logramos que en vez de que haya 100, 200, 300 pacientes, no haya ningún paciente, pues eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que se va a actuar en medicina es, en este caso, en lo preventivo. Es decir, evitar enfermarse, que es lo que debemos nosotros impulsar. Y en este marco, justamente lo que debemos impulsar es lo preventivo. Se ha planteado lo de actuar a nivel territorial. Y en este sentido, sí debemos tomar en cuenta que hay una triada importante que debe actuar, tanto en lo nacional, pero sobre todo en lo que ya han referido a nivel territorial. Lo uno, lo que es el Estado como tal. Y en el Estado como tal podemos encontrar las universidades, podemos encontrar los colegios, podemos encontrar las escuelas, desde donde también se debe actuar con sus autoridades. Obviamente también están los municipios, obviamente están los centros de salud. ¿Para qué? Para impulsar y hacer toda una ofensiva en torno a lo preventivo. Y la otra pata fundamental de esta triada tiene que ser, obviamente, la familia vinculado a lo que es la comunidad. Porque ahí justamente se puede hacer un grado de prevención elevado para evitar este tipo de problemas que estamos tratando en este proyecto de ley. Y una tercera pata de esta triada vienen a ser los medios de comunicación. Si nosotros vamos viendo, yo tengo aquí un estudio, un análisis que hacen en España, y plantean que en general las personas se informan a través de los medios de comunicación y de su entorno personal, sean padres, familiares, amigos, profesores o compañeros de trabajo. Sin embargo, se ha señalado que en los medios de comunicación se hace poco énfasis en la prevención. Son muchas las noticias que hablan de los incidentes provocados por el uso de las drogas, pero pocas las que hablan de cómo podemos prevenir su consumo. No he encontrado una referencia en realidad con respecto a esto en un análisis de aquí de los medios de comunicación, por eso es que recurro a este análisis que hacen en España. En España dice, un reciente estudio ha revelado que en la prensa escrita
solamente el 5% de los textos sobre sustancias están relacionados con la prevención o a informar sobre la presencia de instituciones dedicadas a ello, un 3%. Por último, muchos jóvenes consideran insuficiente la información recibida por parte del personal sanitario y desearían recibir más charlas o cursos presenciales sobre el tema. Esto, como digo, lo plantean en España. Por lo tanto, me parece que, habiendo esta triada, Estado, familia, inmiscuida en la comunidad y los medios de comunicación, es lo que debemos impulsar toda esta estrategia de prevención. En este marco, voy a referirme ya a cuestiones puntuales sobre el proyecto de ley. En el ámbito de la prevención, es importante la reforma contenida en el artículo 4 del proyecto, ya que establece la inclusión progresiva en la malla curricular de la prevención en el consumo de drogas y estrategias de prevención integral. En este punto, la reforma apunta a la capacitación de docentes y padres de familia, todo ello enmarcado en actividades extracurriculares que la autoridad de educación promoverá y controlará. Otro tema relevante es la obligatoriedad de los medios de comunicación públicos para que destinen al menos el 5% de la programación en difundir programas dirigidos a prevenir el consumo de drogas. Y en el texto dice también incentivar, así como también incentivar la práctica de deportes, actividades culturales o recreativas. Para los medios privados, la reforma plantea que se destine el 2%. Yo aquí me atrevo a sugerir a la Comisión que por qué razón esa diferencia. Primero, el 5%. En el estudio que hacen en España dice que es muy poco. Yo no sé si técnicamente tenga que ser el 6, el 7, el 10%, pero se debería incrementar ese porcentaje. Pero ¿por qué razón tenemos que hacer esa diferenciación entre los medios públicos y los medios privados? Si es del 5% que se le obliga a los medios de comunicación públicos que lo haga, también deberíamos obligar a los medios de comunicación privados, porque se entiende que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, son los que influyen en la ciudadanía y dicen que que orientan por el buen camino a la ciudadanía, informan bien a la ciudadanía. Pues este aspecto que tiene que ver con para que no se utilicen las drogas, pues lo deberían hacer con mucho agrado. Y los mismos medios de comunicación decir, no hagamos el 2%, sino hagamos el 5% o lo que tenga que hacerse. Pero pongamos en el mismo nivel tanto a medios públicos como a medios privados. Es importante también resaltar que en la reforma establece la creación de protocolos para denunciar posibles casos de microtráfico en establecimientos educativos. Esta inclusión es importante para estandarizar las actuaciones, proteger también al denunciante y sobre todo determinar responsabilidades en la cadena de actuación. En el artículo 7 de la reforma se introduce el artículo 17.2, referido al monitoreo y control con cámaras de videovigilancia o en su defecto con personal policial en los alrededores de los establecimientos educativos. Un minuto, asambleísta. Sí, voy terminando. Si bien la norma en su espíritu es buena, se va a enfrentar a limitaciones económicas, como es, por ejemplo, la instalación de cámaras, lo que están planteando, y humanas, la disponibilidad del personal, en este caso policial. Por eso, presidente, me parece que, para finalizar, es importante que esta triada que hablamos del Estado, y en el Estado están los gobiernos autónomos descentralizados, y cuando hablamos de gobiernos autónomos descentralizados estamos hablando de prefecturas, de municipios y de juntas parroquiales. Pero de los estudios que hay, la incidencia en el consumo de drogas es fundamentalmente a nivel de las grandes ciudades, y en las ciudades obviamente no hay juntas parroquiales.
pero sí hay parroquias, por lo que sí es fundamental que busquemos un mecanismo para que también las parroquias urbanas sean parte fundamental de esta triada que estamos hablando de pelear de manera preventiva. Gracias, presidente. El asambleísta nacional Rodrigo Coyaguaso